Señor amado, nos encontramos en la clase número 7, nuevamente en el módulo Apocalipsis. Padre amado, queremos pedirte el día de hoy que podamos entender aquello, Señor, que tú nos quieres enseñar con respecto a las 7 iglesias de Asia Menor que se encontraban en el primer siglo. Padre amado, vamos a ver características por las cuales podamos recordar a estas iglesias, Señor, de Asia Menor, y también buscar la aplicación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Clase número 7, módulo Apocalipsis. El día de hoy vamos a ver, como ya lo estaba mencionando, las epístolas a las 7 iglesias de Asia Menor. Dentro de este tema vamos a considerar, como ya se ha mencionado, las 7 iglesias de Asia Menor. Directamente vamos a mencionarlo, y esto está como parte de nuestro sumario. Dentro de esta clase, en primer lugar, vamos a ver la epístola a Éfeso. Éfeso, ¿por qué podemos recordar? ¿Por qué característica? Lo mismo en la epístola a Esmirna. ¿Cuál será la característica o características por las cuales podemos recordarla? La epístola a Pérgamo, la epístola a la iglesia en Tiatira, la epístola a la iglesia en Sardis, la epístola a la iglesia en Filadelfia y la epístola a la iglesia en la Odisea. Comenzamos diciendo que cada una de estas 7 iglesias establecidas en Asia Menor en el siglo I tenía ciertas características por las cuales podemos recordarlas. Por ejemplo, tenemos a la iglesia en Éfeso. A la iglesia de Éfeso, ¿por qué lo recordamos? Lo recordamos por aquella frase que se había dicho, la iglesia que había perdido su primer amor. Una de las cosas que el Señor le había demandado a la iglesia de Éfeso fue que había perdido su amor. Recordemos que esta iglesia de Éfeso había comenzado bastante bien, y esto podemos ver en Hechos, cuando dice que los artesanos de Diana de los Efesios se habían levantado porque su negocio estaba yéndose, estaba cayendo su negocio, y los templecillos de la diosa Diana ya no se vendían, y había un gran avivamiento para aquel entonces, porque habían ya llenado del evangelio Éfeso, y muchos estaban convirtiendo, muchos, no pocos, miles estaban convirtiendo al cristianismo. Pero acá en el siglo, dentro del mismo siglo, es el mismo siglo, pero ya por lo menos pasado unos 30 años, esta iglesia que había comenzado bastante bien, con un primer amor por el Señor, ya había perdido su primer amor. Por esa razón el Señor le demandó y le dijo que yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En el versículo 3 dice del capítulo 2 de Apocalipsis: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso podemos recordarla por esta característica, que había dejado su primer amor. Tenemos ahora la iglesia en Esmirna. La iglesia en Esmirna, esta iglesia se puede recordar por la característica de que era una iglesia sufriente. El mensaje a Esmirna le dijo Dios en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 8 al 11, le habló acerca de que esta iglesia era rica y fiel y perseguida, como ser fiel hasta la muerte, como podemos ver ahí. Aquí vamos a leer Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 8, que dice: no, escribe a la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. En esta parte aquí hay un error, ¿no? No era una iglesia rica, era una iglesia pobre, pero era rica espiritualmente. Entonces, por esa razón, ¿no? Una iglesia rica espiritualmente, fiel y perseguida, es decir, que no lo material le hacía a ser rica espiritualmente, sino que era pobre, pero era rica espiritualmente, y por esa razón se le conoce como la iglesia sufriente, porque aparte de ser pobre materialmente, pero era rica espiritualmente, y estaba siendo perseguida la iglesia en Esmirna. Posteriormente tenemos la iglesia en Pérgamo. La iglesia en Pérgamo se la puede recordar por la iglesia mundana. En Apocalipsis 2:12 dice lo siguiente. En el versículo 13 directamente les vamos a mencionar que ellos conocían al Señor de sus obras, y que no habían negado la fe, ni aun en los días en el cual un tal Antipas había muerto, dice. Pero dice, tenía una cosa el Señor contra esta iglesia de Pérgamo,
que tenía la doctrina de Balaam. Esto se encuentra en el versículo 14 del capítulo 2 de Apocalipsis, y dice que enseñaba a Balac para poner tropiezo ante los hijos de Israel. En el versículo 15 también dice que tenían la doctrina de los Nicolaitas. Entonces tenía la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, y por esa razón se le conocía como la iglesia mundana. Luego tenemos la iglesia, la carta o la epístola a la iglesia en Tiatira. Esta iglesia en Tiatira puede recordársela por el espíritu de Jezabel, y no sabemos si Jezabel haya sido una persona literal o si nos estaría refiriendo a un ámbito espiritual en el cual haya habido una fornicación espiritual, es decir, que haya habido contacto con otras creencias y una mezcla de cristianismo con otras creencias, como ser los gnósticos podría ser. Pero en este caso hay un pecado, y es un pecado de fornicación, sea pecado de fornicación literal o sea pecado de fornicación espiritual. Pero esta iglesia, la iglesia en Tiatira, se la puede recordar por la iglesia que toleraba el pecado y al espíritu de Jezabel. Tenemos ahora la iglesia en Sardis, es la iglesia muerta. Dios le dijo, no, tú tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Es como tal vez muchas veces hay cristianos que dicen ser cristianos, pero en realidad están muertos. Solamente tienen nombre de que vive. ¿Cuál es el nombre de que vive? Cristiano, pero en realidad está muerto, es decir, que no haya nacido de nuevo. Esta iglesia de la misma manera no tenía un nombre de que vive, pero en realidad se encontraba muerta. La iglesia en Filadelfia se la conoce por fiel, por su fidelidad al Señor, y a esta iglesia no se le reprocha nada. Después viene la iglesia en la Odisea, se la puede recordar por la característica de la iglesia tibia. De ahí dice en Apocalipsis 3, dice, por cuanto eres tibio, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La iglesia en la Odisea también, aparte de ser tibia, era bastante rica materialmente, y la misma iglesia de la Odisea había dicho, no tengo necesidad de ninguna cosa. Es decir, que se confiaba y depositaba su confianza en el dinero hasta el punto de decir que no tengo necesidad de ninguna cosa. A la iglesia que se encontraba en la Odisea, el Señor le dijo lo siguiente, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Repasando las características y las 7 iglesias de Asia Menor que hemos llevado, directamente podemos recordar estas 7 iglesias por la siguiente característica que ahí está escrito. Éfeso, cuando el amor se enfría. Esmirna, la iglesia sufriente. Pérgamo, la iglesia mundana. Tiatira, la iglesia que tolera el pecado. Sardis, la iglesia muerta. Filadelfia, la iglesia fiel. La Odisea, la iglesia tibia. De esta manera hemos terminado la clase y damos gracias al Señor. Gracias, Padre, por este momento, por este tiempo que hemos visto acerca de algunas características por las cuales podemos recordar, Señor, a cada iglesia que se encontraba en Asia Menor. Padre amado, gracias por esta clase que hemos tenido. En el nombre de Jesús. Amén.